Quiero que me acompañe y que la abra conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un pasaje bastante interesante que quisiéramos leer que se encuentra en el capítulo número 19 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé cuántos ya han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es extraordinario este libro, hermanitos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Para mí, después de los Evangelios, tiene que ser el libro de los Hechos, poder leerlo. Porque es la continuidad de lo que pasó después de la muerte de Jesús. Ahí se dan los primeros pasos de la iglesia, así que es maravilloso este libro. ¿Lo tienen todos? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19. Y leemos, hermanitos, del versículo número 11 en adelante, que dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Una vez más dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentando invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga. Padre nuestro, que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias. Esta tarde, Señor, le damos por permitirnos el poder venir, Señor, delante de tu presencia y poder presentarnos, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, y necesitados, Señor, de tu dulce presencia. Y ahora, oh Dios eterno, que abrimos este precioso libro sagrado, venimos ante ti, Señor, sedientos, venimos hambrientos, Señor, de que hables a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que envíes tu buena palabra, que esta palabra, Señor, esta tarde pueda cobrar el efecto necesario. Aparta, Señor, todo estorbo, toda oposición, Señor, y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que pueda estremecer nuestras mentes, que pueda estremecer nuestros corazones, y que nuestras almas puedan caer rendidas delante de ti. Habla, Señor, que necesitados estamos de oír tu preciosa voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro gran Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Creo que es bastante conocida la porción que hemos leído. Conocida, interesante también. Hay muchos elementos que se pueden notar, hermanitos, en esto que hemos leído, de estos versículos 11 hasta el versículo número 20. Muchos detalles, muchos elementos que podemos encontrar, y dentro de todos ellos hay uno que me llama mucho la atención.
Y basándonos en el último versículo que hemos leído, es sobre lo que queremos meditar, hermanitos, esta tarde, porque en el versículo 19 encontramos otro detalle que sería muy aparte, pero vamos a mencionarlo, pero lo que queremos basarnos nosotros en el versículo número 20. Y con eso, hermanitos, porque si ustedes notan, dice, así, dice, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así, ¿por qué? ¿Qué era lo que le daba a la iglesia el que pudiera mantenerse y poder prevalecer? Porque dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía. ¿No les gustan esas palabras? Yo creo que dentro de nosotros debe de estar eso todos los días. Crecer y prevalecer. Ese debe ser el deseo de la iglesia. El poder crecer y poder prevalecer. ¿Quieren ustedes eso o no? Si no tienen el deseo de crecer y prevalecer en el evangelio, están perdidos. Porque todo creyente, el llamado es ese, y el deseo que debe de haber es crecer y prevalecer. Ahora, pero para poder crecer y prevalecer, aquí en la Escritura lo podemos encontrar. ¿Cuáles fueron esos elementos que le dieron a la iglesia primitiva el poder crecer y poder prevalecer? Ahora, en base a ese versículo quisiéramos meditar eso. La base sobre la cual la iglesia y su obra han de prevalecer. Es de poner esa base nosotros. Es de poner ese fundamento en la vida de cada uno de nosotros, que eso nos va a hacer crecer y nos va a hacer prevalecer nosotros en todo tiempo. No sé cómo ustedes han sentido el evangelio desde que se entregaron al Señor. ¿Lo han sentido fácil? ¿Cómo sienten el evangelio ustedes? ¿Sienten fácil el evangelio? ¿O lo sienten difíciles? Levanten la mano, ¿quiénes sienten fácil en el evangelio? ¿Fácil, fácil? A nadie, entonces todos lo tienen difícil, pues. Porque si les digo levanten la mano, ¿quiénes la ven difícil? Nadie la va a levantar tampoco. Solo Isaac levanta una y otra. Levanta a la derecha, a la izquierda, para todo. Y ustedes nada. Voy a preguntar una vez más. ¿Sienten ustedes difícil el evangelio o lo sienten fácil? ¿Ah? Empezando el año vamos y vienen bien callados, hermanitos. ¿Cómo sienten el evangelio? De verdad, hermanitos, ¿cómo sienten el evangelio ustedes? ¿Lo sienten fácil? ¿Lo sienten difícil? ¿O lo sienten así más o menos ustedes? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo sienten más estos tiempos finales que estamos viviendo? ¿Lo sienten fácil? ¿Lo sienten difíciles? ¿Ah? ¿Difíciles? Muchos pueden sentir difícil el evangelio. Va a depender de la vida cristiana que podamos llevar. Así van a sentir difícil el evangelio o lo van a sentir fácil. Depende de qué perspectiva nosotros podamos tomar el evangelio. Ahora, le pregunto porque ya son más de 2000 años que la iglesia tiene de peregrinar sobre la tierra. Más de 2000 años, oiga bien, más de 2000 años que la iglesia tiene de caminar y de peregrinar sobre la tierra. Y esos 2000 años no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil para la iglesia, por eso yo empezaba preguntándole si para ustedes es fácil o es difícil el evangelio. Porque para la iglesia, oiga bien, hablando en términos generales, para la iglesia, nosotros que formamos parte de la iglesia, nunca ha sido fácil. Siempre el evangelio, el poder llevar el evangelio, el poder caminar dentro de las filas cristianas, no va a ser nunca fácil. Si fuera fácil, las iglesias estuvieran llenas. Las iglesias estuvieran repletas de gente necesitada, porque aunque sí están necesitadas, pero no quieren pagar el precio. Aún nosotros venimos aquí porque necesitamos de Él, ¿sí o no? Porque lo queremos, porque lo amamos, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos la fuerza, la fortaleza, la ayuda, el amparo para nuestra vida. Y es por eso que todos esos elementos nos hacen volcarnos y venir a un lugar como este. Si ustedes no se han dado cuenta, pero nada más cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un terremoto, cuando hay algo difícil, la gente se vuelca en busca de Dios.
Mientras cuando ya todo está tranquilo, la gente vuelve a sus quehaceres y se olvidan de Dios. Entonces nosotros en medio de todo eso, ahora hay algo diferente en nosotros, que teniendo problemas o no teniendo problemas, nosotros nos vemos en la necesidad de venir y buscar de Dios. O sea bien o sea mal, tengamos o no tengamos, nosotros siempre venimos a buscar del Señor. Ahora, pero en medio de todo eso, nunca ha sido fácil para la iglesia caminar. Yo les preguntaba ahorita si les hacía mención de este libro. Levanten las manos quienes han leído completamente el libro de los Hechos. 1, 2, ¿quién más de aquí? 3, 4. ¿Y los de aquí cuántos han leído todo el libro de los Hechos? 1 y los demás no, y pueden empezar a leerlo. Y se van a dar cuenta cómo fue la iglesia. Cómo fue la iglesia primitiva. Y nosotros vamos a dar cuenta que no fue nada fácil. La iglesia primitiva del primer siglo nunca fue fácil el poder caminar. El poder mantenerse, el poder prevalecer, el poder crecer, nunca le fue fácil para la iglesia. Esto es lo que está escrito, pero luego, cuando uno lee libros de historia, de cómo ha sido el peregrinar de la iglesia a través de todos los tiempos, nunca le fue fácil a la iglesia. Lea libros acerca de la historia de la iglesia, historia de los primeros cristianos. Van a empezar con los 12 apóstoles. Van a ver cuáles fueron la vida de ellos, el desarrollo de su vida, del ministerio que les fue entregado. Van a ver ustedes cómo ellos murieron, a qué tuvieron que enfrentarse por causa del evangelio. Y así viene la historia por siglos y siglos y siglos. Y se va a dar cuenta que nunca fue fácil para la iglesia. Ahora, cuando digo la iglesia, son aquellos que realmente han sido llamados y que han entendido la verdad del evangelio y se han metido y se han estado inmersos en esta verdad. Para ellos nunca les fue fácil. Aquellos que no se han comprometido con el evangelio y el llamado que han recibido, esto lo van a sentir fácil. Pero aquellos que queremos hacer bien las cosas y negarnos al mundo y tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él, nunca le ha sido fácil. A muchos fueron torturados. Muchos murieron en hogueras. No sé si es lo que estoy mencionándoles, pero hay libros donde habla cómo le tocó a los primeros cristianos. No sé si han escuchado ustedes los coliseos romanos. Sí, no han escuchado. Vea, era un auditorio, era como estilo de un estadio. Y en medio ponían a los hermanos, a la iglesia, a aquellos que querían honrar y amar a Dios sobre todas las cosas. Y ¿saben qué hacían? Eran el espectáculo para los romanos. Enviaban leones hambrientos para que fueran tras ellos y los devoraran. Y ese era el espectáculo para los romanos. Y se alegraban y aplaudían de cómo los cristianos morían muertos y destrozados por leones. Los metían a las hogueras y los quemaban. Bueno, yo he leído libros donde dice de que, vea, estaban la familia cristiana y era perseguida la iglesia. Nosotros, hermanitos, por eso le digo yo, nosotros somos caricatura de iglesia el día de hoy. Porque nosotros no estamos sufriendo, no somos perseguidos, no tenemos nada, solamente un dolor de cabeza y nos detiene a nosotros para ir a la iglesia. Sí, dolores de cabeza, problemas de familiares, porque la mujer no va, yo no voy, los hijos no van, no voy yo, el hermano me veo mal. Cositas así son las que a nosotros nos privan ahora venir a la iglesia. A estos no, a estos de la Biblia y de la historia que yo les estoy mencionando, a ellos no, a ellos de verdad los perseguían por la fe. Porque ellos querían hacer las cosas bien delante de Dios. Pero me llama mucho la atención, vea que cuando estaban esas familias cristianas, que de verdad eran familias cristianas. Desde el más viejo, desde el cabeza del hogar hasta el más pequeñito, oiga bien, los agarraban así. Mire, es como que el hermanito quita a toda su familia, mire. Qué bonito que están aquí todos ellos, ¿vea? ¿Sí o no? Están ellos dos con sus 3 niños. Y sabe, venía el hombre y los agarraba y les decían, vean, hay persecución, nos van a perseguir por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Oigan, les decían a los hijos, si a mí me agarran o a su mami la agarran, y nos quitan la vida delante de ustedes, ustedes no vayan a negar la fe en el Hijo de Dios. Y enfrente, oiga bien, agarraban al hombre, agarraban a la mujer, y oiga, los metían y los quemaban, los partían, los desvivían enfrente de los ojos de sus hijos. Pero ellos ya les habían dicho lo que iba a acontecer contra ellos. Y les decía, ustedes no vayan a negar,
Porque ellos sabían que era un privilegio entregar la vida por el Hijo de Dios. Porque ellos sabían que cerrando los ojos aquí, porque eso es lo que les decían, vean hijo, les decía, aquí vamos a cerrar los ojos, les decía, cierto, nos van a quitar la vida, pero nomás nos quiten la vida, la vamos a abrir allá en la presencia del Señor, les decía. Lo vamos a ver cara a cara. Y mire, familias enteras les quitaban la vida, pero los niños se mantenían firmes en su fe. Por nada retrocedían. Y uno se puede ver en el transcurso de la iglesia. Bueno, hay un libro tan pequeñito, se lo recomiendo, se llama Las Catacumbas, se llaman. ¿Sabe por qué le pusieron las catacumbas? ¿Alguien sabe por qué le pusieron a ese libro así, Las Catacumbas? ¿No saben por qué? Porque había persecución con la iglesia y la iglesia no podía hacer lo que usted puede hacer hoy, venir aquí. ¿Sabe qué hicieron? Dice que bajo tierra hacían lugares o casitas y ahí se congregaba la iglesia para adorar a Dios. Porque allá arriba, allá donde la gente se movía, no podían andar los cristianos caminando. Entonces este es el libro de las catacumbas. Que abajo, allá se escondían, imagínate, escondidos, adoraban a Dios. Pues esa ha sido la iglesia. La iglesia ha padecido todo el tiempo. ¿Y sabe por qué la iglesia ha padecido todo el tiempo? Porque el diablo, y que el Señor lo reprenda, siempre ha querido detener la iglesia, porque si detiene la iglesia, oiga, se frustran los propósitos de Dios sobre la tierra. Imagínense que hace 100 años hubiera terminado la iglesia. ¿Alguien quiere decir lo que hubiera pasado hace 100 años si hubiera detenido el evangelio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien quiere decir algo? Nos hubiéramos condenado todos nosotros. Porque 100 años atrás, si hubiera terminado el evangelio, no hubiera llegado a su vida. No hubiera llegado la verdad del evangelio a nosotros. Pero ¿sabe por qué todavía el evangelio llegó a nuestra vida? Bueno, por lo menos a mí hace 30 años llegó. Oiga, hace 30 años llegó y todavía ahorita el evangelio se predica. ¿Sabe por qué? Porque a través de todo el tiempo han habido hombres y mujeres que no se han rendido ante el sistema. No se han rendido ante las amenazas del enemigo, del diablo y del infierno. La Biblia, cuando la leemos, Jesús mismo, Él les advirtió a sus discípulos, porque Él sabía que iba a partir, se iban a quedar ellos a cargo de la iglesia. Y ellos les decían que no tuvieran miedo, que no se entristecieran. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido el mundo, les decía. No se aflijan. Los van a meter a la cárcel. Los van a llevar ante las autoridades, pero ustedes no se detengan, les decía. O sea que Él ya se los había advertido. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia va a ser acechada por el mundo. Por el mundo, por el sistema, por la religión, por todo. Porque lo que quiere el diablo es detener a la iglesia y no se cumpla el propósito de Dios de que las almas sean salvas. ¿Sabe lo que ha querido siempre? Y lo leemos aquí en el libro de los Hechos, callar a la iglesia para que esta palabra no llegue a las almas. Eso es lo que el diablo quiere. Tal vez usted ha dicho, yo quisiera evangelizar, pero me da miedo hablarle a mi vecino, a mi amiga, a mi vecina, a mi amiga, a mi compañero, a mi familiar. Me da miedo. Porque es el diablo que pone todos esos temores. Porque no quiere que se cumpla la palabra. Lo que no quiere el diablo es de que la iglesia no se mantenga firme, que no crezca, que se estanque como congregación. Claro, si nosotros no hacemos nada, la iglesia se va a detener, se va a estancar. Pero mientras, si hay una iglesia y hay creyentes dentro de las congregaciones, que ya vamos a ver esos elementos que son bien necesarios para que la iglesia, oiga, crezca. Para que la iglesia prevalezca, hay muchos elementos aquí. Bueno, para llegar a esto, hermanito, así rápidamente, usted sabe que el diablo quiso detener que se cumpliera el propósito de Dios a través de Cristo. ¿Cuántos años dice que Herodes se levantó? Herodes es el representante del diablo. Y dice que puso un edicto de que, ¿cuántos años era? De 2 años más para abajo, ¿verdad? Todo niño menor de 2 años les quitaran la vida. Porque él bien sabía que dentro de del 1 a 2 años, oscilaba la edad de Jesús. Desde ahí quiso quitarle la vida al Hijo de Dios, porque sabía que era el redentor de la humanidad. No pudo hacerlo, usted bien sabe la historia, no pudo hacerlo. Pero luego, más adelante también quiso neutralizar al maestro otra vez. ¿Sabe cuándo fue? Cuando lo llevó al desierto.
Allá lo fue a probar a él. ¿Usted ha sido probado alguna vez? A nadie, pues. ¿Qué clase de cristianos son ustedes entonces? Al diablo lo quiso. Mire, dice que no crea, ya lo he dicho muchas veces, no crea que el diablo lo llevó al desierto. No, el Espíritu Santo, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y dice que fue probado 3 veces. ¿Se puede imaginar que Jesús hubiera sucumbido ante la tentación? No hubiera llegado a la cruz. No hubiera llegado, no hubiera habido redención para la humanidad. Pero Jesús no sucumbió ante la tentación del diablo. Llegó a la cruz, entregó la vida y derramó su sangre. Dan gloria a Dios por eso. O sea, se cumplió el propósito de Dios. Ahora, de ahí en adelante, ahora le tocaba a la iglesia. Ahora era la iglesia la encargada de poder, oiga, todo lo que aquellos habían recibido, aquella información, aquella formación del maestro, ahora a practicarla. Porque ahora iban a sufrir. Porque les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Va a padecer, va a sufrir. Lo van a crucificar, pero al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Va a irse a donde estaba. Pero ahora les iba a tocar a ellos seguir con la gran comisión. Y él ya les venía diciendo que ellos iban a sufrir también. Si con el árbol verde hicieron esto, les decía que no van a hacer con el árbol seco. Si yo he padecido, ustedes van a padecer también. Pero él ya les venía anunciando todo, pero a la misma vez les daba esperanza. Que no iban a estar solos. Que él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Que si él había vencido, ellos iban a vencer también. Estaban las palabras de aliento también para la iglesia. Y es ahí donde vemos que después del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia empezó a caminar. Pero a la vez como iba caminando, también venían las amenazas contra ellos. Que callaran, que no siguieran proclamando la verdad del Evangelio. Pero la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia firme. Decían estas palabras: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, no podemos dejar de decir, decían. Mire, esa iglesia no se detenía por nada. Esa iglesia no se debilitó, en ningún momento se debilitó. Se mantuvo siempre fuerte. Ahora, vea lo que le acabo de decir. ¿Qué pasó aquí ya en este capítulo número 19? Aquí, oiga bien, ya, como le digo, ya estamos casi al final de este libro. Uno puede ver todo el desarrollo de la primera iglesia, de cómo Pedro, bueno, es el que más se menciona. Después de que recibe el Espíritu Santo, se levanta, predica, 3,000 almas se convierten. En el segundo mensaje, 5,000 almas se convierten. Matan a Jacobo, meten a Pedro a la cárcel, los azotan y dice que salen alegres, salieron porque fueron azotados. Alegres, matan a Esteban, la iglesia no se detiene, siguen predicando. Dice cuando llegaron a Samaria, gran alegría provocó el evangelio cuando llegó a esa ciudad. O sea que el evangelio nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Entonces, ahora nosotros como iglesia contemporánea nos toca seguir. Ahora nos toca nuestra parte. Pero, ¿qué base, qué fundamentos tenía esta iglesia para que prevaleciera ella? ¿Qué la hizo tan fuerte a la iglesia del principio? Como digo, aquí hay muchos elementos, pero a ellos, vamos a ver qué fue lo que los hizo a ellos fuertes. Que por nada desistían, nada los detenía, nada los debilitaba. Es más, en medio de todo eso, la iglesia agarraba fuerza. Mataban a Esteban, seguían predicando. Imagínense, seguían predicando ellos. O sea que, como le digo, o sea, nada que ver con la iglesia de hoy. Que nosotros cualquier cosita nos puede detener. Cualquier cosita nos debilita a nosotros. Que yo no digo que esas no son pruebas, hermanitos. Eso no es nada. Si trajéramos a Pablo para acá, trajéramos a Pedro, a Juan para acá, a Esteban para acá, se riera de nosotros, creo, ¿verdad? Se riera de la iglesia, de la clase de cristianos que somos nosotros hoy. Porque uno puede ver que esta iglesia vivía en esos niveles, pero como le digo, es lo que queremos señalar. ¿Qué base tenían ellos? ¿Qué fundamento tenían ellos que los hacía a ellos crecer y prevalecer? Bueno, en primer lugar estaba la palabra.
La palabra de Dios estaba sobre ellos. O sea que todo lo que habían recibido del maestro lo tenían aquí ellos. Nosotros tenemos ventaja porque la oímos. Ahorita están escuchando la palabra ustedes. Tenemos este libro sagrado que nos alimentamos y debería ser la fuerza primaria para nosotros. Pero hay algo más. Tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza a nosotros. Y eso también estaba aquí con ellos, el Espíritu Santo. Pero vea qué vino a causar en la iglesia. Dice, oiga, lo que hemos leído, dice el versículo 11, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que se llevaban, dice, aún a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que Pablo, no había ni necesidad de que Pablo llegara a orar, imponer manos, invocar el nombre del Señor, y solamente con algún atuendo, paños o delantales de Pablo, lo llevaban, lo ponían sobre los enfermos, sobre los que estaban por demonios poseídos, y los demonios salían. Las enfermedades se iban así por así. ¿Y todo por qué? Bueno, yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Me imagino que Pablo, a ver qué paño tenía, pero cuando sudaba el apóstol Pablo, cuando gritaba, y solamente agarraban el paño y se lo llevaban a los enfermos. ¿Se pueden imaginar ustedes que un paño así, del sudor de Pablo, digamos, ¿verdad? Y se lo llevaban a los endemoniados, y el demonio salía. Y los enfermos eran sanados. ¿En qué nivel vivía Pablo, ¿verdad? ¿Qué nivel vivía el apóstol Pablo? ¿Qué clase de vida llevaba el apóstol Pablo? Pero vea, eso era con el apóstol Pablo. Entonces, dice aquí el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y lo hacían de esta manera. Oiga, decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea que ellos miraban que con los paños de Pablo los enfermos eran sanados, que los endemoniados eran liberados, oye, solo con el paño de Pablo. Entonces ellos, cuando vieron eso, dijeron, vamos a invocar también el nombre de Jesús, así como lo invoca el apóstol Pablo. Y dice que quisieron hacerlo ellos, pero no les funcionó. No les funcionó, imagínense, no les funcionó a ellos. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que les funcionaría hoy? Nos van a contestar, pues. ¿Y a ustedes? ¿Les funcionaría ahorita si se les presentara algún endemoniado a ustedes? ¿Ustedes que están acá? Les veo cara de... ¿Y ustedes que están aquí, si se encontraran con un endemoniado, qué pasara? ¿Ah? No vengan a decir como aquellos, pero hay unos de las iglesias que dicen, no, se me mete el demonio, dicen. Sí, porque uno piensa, oye, ¿alguien aquí que piensa todavía que pueden ser poseídos ustedes por demonios? Usted no, usted es propiedad de él. A menos que no sea creyente, tenga miedo. Pero el que es creyente no tiene miedo a los demonios. ¿O habrá alguno que tiene miedo? Levante la mano. Que le tenga miedo a un endemoniado, pues. Porque vea estos. Aquí vemos el primer elemento, que aquí dice que cuando miraban que los enfermos eran sanados, que los endemoniados eran liberados solo por los paños de Pablo, ellos dicen que quisieron hacer lo mismo. Y el problema es que quisieron invocar el nombre de Jesús. Si es que mire, si hasta los brujos invocan el nombre del Señor. Hasta ellos lo invocan, la brujita lo invoca. El religioso lo invoca también. Pero no está en el invocar el nombre. Está en si de verdad nosotros, oiga, hemos tenido una verdadera conversión. Si de verdad lo hemos conocido a Él, porque estos ni convertidos eran. Para mí, estos eran abusivos. Queriendo invocar el nombre de Jesús que ni lo conocían. Ahora les pregunto, ¿y ustedes conocen el nombre de Jesús? No me convence el amén suyo, hermanito, se los digo. A mí se me hace que les tienen miedo los demonios ustedes. Sí, porque estos no conocían a Jesús, solo habían escuchado que Pablo lo invocaba. Y dijeron ellos, bueno, vamos a hacer también nosotros esto, dijo. No, pues si cualquiera quisiera hacerlo, si no, acuérdese. Bueno, está el otro caso, ¿se acuerdan de aquel Simón, verdad? ¿Sí se acuerdan o no? Ese cuando vio que echaban fuera demonios con la imposición de más, ay, dijo, yo quiero ese poder, dijo. Y les ofreció dinero para comprar el poder de Dios. Aquí no te comprar nada, hermanitos. No, aquí no hay de que comprar nada.
Aquí no es que porque yo predico, porque yo sirvo. Y yo, no, eso es otra cosa, hermanitos. Ese Simón que le estoy mencionando, ni convertido era todavía, igual que estos, igualito era. No, pero querían el poder de Dios, ¿verdad? ¿No quisieran ustedes echar fuera demonios? Ya ven, no me convencen los amenes de ustedes. No. Los que anda a usted le van a sacar. Porque ese Simón quería. Cuando vio eso, dijo, le voy a dar dinero para que me den ese poder. Y cuando yo ponga, porque él miraba que ponían manos y la gente tocada por el Espíritu Santo. Sí, porque la gente, ahora también, ¿quién no quiere? Ahora es solo un espectáculo y show, ¿verdad? Ay, en aquella iglesia ve que solo lo tocan y ¡pum! Se va la gente, dice. No, aquí no es espectáculo ni show, hermanito. No es eso. Pero esto lo querían hacer. Tanto Simón como le digo, y como esto, dice, una vez más dice, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y ellos decían, os conjuro por Jesús. Pero oiga, el que predica Pablo decía. O sea, ellos no tenían la experiencia. O sea, ellos no habían conocido al Señor, no eran convertidos, sino que decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La experiencia era de Pablo, no de ellos. O sea, no teniendo experiencia, querían tener la experiencia del apóstol Pablo. O sea, digo, uno dice, uno puede ver, o ha escuchado o ha visto que han tenido experiencias otros. Y uno puede decir, bueno, yo quisiera tener esa experiencia, ¿verdad? Bueno, yo quisiera tener experiencias de estas también. Ha de ser bonito. Pero es de estar bien, ¿verdad? Si no, si no, nos van a sacar los trapitos al sol ahí a todos. Sí, porque usted sabe, los demonios, ese lo conoce a usted bien cabal, hermanito. Bien sabe quién es usted. Usted sabe que los demonios nos conocen bien, pero también nosotros, ¿verdad? Porque aquí el demonio conocía quién era Pablo. Vea, aquí estos demonios sabían quién era Pablo. Yo les hago la pregunta, hermanito, si se manifestaron demonios, ¿creen que los conociera a ustedes? No, bueno, a Pablo lo conocían, pero a estos, digo, a Pablo que están invocando ustedes, a ese sí lo conozco, a ese, hasta miedo me da ese Pablo, decía. Pero viene y le dice, pero ¿y usted? Le dijo, ¿quién es usted? Le dijo. El que está copiando en la iglesia. ¿Y usted quién es? El anfitrión del grupo, le dije. No te conozco, no hubiera dicho nosotros, ¿verdad? El pastor de la palabra viva, hoy dice, tampoco te conozco. Sí, porque aquí no es el privilegio, hermanito. No, aquí no es nada de eso. Yo no sé, vea, pero si esto hubieran estado en el día nuestro, ensacados hubieran andado eso con corbata y hermano, ahorita vamos a sacar a esos demonios, humillados iban a quedar. Es que no es la corbata, vea. No es la sotana, no es la crucita, no es el crucifijo, no es el agua bendita, que de bendita no tiene nada. No es nada de eso, es la experiencia que yo pueda tener con el Hijo de Dios. Es la experiencia viva que yo haya tenido. Vea esto, este Pablo no cree, era como Juan el Bautista, no tenían pero ni una apariencia de grandes ministros. No, era la experiencia que ellos tenían, la intimidad con el Hijo de Dios, que los hacía diferentes a ellos y el poder de Dios reposaba sobre ellos. Entonces vea que ellos querían invocar y no les funcionó, dice el versículo número 14, y oigan, no era uno, eran 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes que hacían esto. 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, hermanitos. Los demonios hablan. Los demonios hablan, hermanito, y no se quedan callados. Sí, bueno, a Jesús y a Pablo lo conocían. Porque dice el demonio aquí, a Jesús conozco. También sé quién es Pablo, les dijo. O sea, a estos dos los conozco. Pero yo le pregunto, ¿y el diablo será que nos conocerá bien a nosotros? Porque a Pablo, aún en el infierno era conocido Pablo. Y temblaban también los demonios. Bueno, en Jesús uno puede ver en los evangelios, hermanito, los demonios tenían miedo cuando miraban a Jesús. Si se acuerdan aquella vez que dice que llegó y nomás puso el pie allá, en la región de Gadara, dice que los demonios sintió
que el maestro había pisado tierra cuando se bajó de la barca. Y dijeron, ahí viene ya. Sabían que les llegaba el fin de ellos. Por eso los demonios temblaban delante de él. Lo conocían. Porque dice, sé, a Jesús conozco y sé quién es también Pablo. Pero dice, pero y ustedes, le dice, ¿quiénes son ustedes? Vea, dice el versículo 15, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero dice, ustedes, ¿quiénes son? Como no eran conocidos, oiga bien, por los demonios, ¿qué pasó aquí? Saltaron sobre ellos. Imagínense, saltaron los demonios sobre ellos. Salieron arañados, pero más que arañados y golpeados, salieron avergonzados. Sí, porque estos no tenían nada. Ya les he dicho a ustedes, ¿verdad?, que les he contado de momentos que yo he visto y me acuerdo de esa persona que estaba poseída y en ese entonces yo era nada más, era la ayuda del coordinador de diáconos. Y oiga bien, el hermano, bueno, no me acuerdo si era un hombre o mujer, ¿verdad?, pero que estaba ahí en la iglesia, el demonio, oiga, habló a través de él. Y le dijo al coordinador que viera y analizara bien a tus diáconos, porque no todos son puros, le dijo. Imagínense. No todos, le dijo. Porque en ese entonces yo estaba en contra de eso toda la vida. Porque por la falta de servidores, que siempre ha habido eso, falta de servidores que quieran servir, metían a cualquier loco. A cualquier loco, como falta, venga, usted también venga. Decían, y venga también ustedes. A cualquiera agarraban y metían y le daban un privilegio y ¡pa! Le ponían la corbatita roja. ¡Ay, gran hombre de Dios! ¿Verdad? Allá el diácono, yo decía, pobrecito estos diáconos, decía yo. Los quiero ver allá afuera. Los quiero ver allá afuera en el campo de batalla. Porque teníamos vigilia todos los viernes. Nos íbamos a evangelizar todos los domingos. Mire, esos hipotes locos que andaban ahí buscando novia nada más. Allá los quería ver yo y cabales, allá, mire, se iban. Se iban a agarrar con esos muchachos que ahora están guardaditos allá. Ellos los ponían a temblar a estos. El diablo los ponía a temblar a ellos. Miedo les daba evangelizarlos a ellos. Mudos se quedaban, no hablaban nada. ¿Por qué? No habían tenido ni siquiera conversión, ni el Espíritu Santo tenía. Allá querían andar de campeones, exhibiendo su uniforme nada más. Pensaba que eso los hacía grandes a ellos. Y sin tener nada de experiencia con el Dios del cielo, ni con el Espíritu Santo tampoco. Porque decían, ¿están bautizados con el Espíritu Santo? No, ya estamos, los decía. Y ni eran ni bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo no iban a tener miedo esos? Miedo tenían porque ni el Espíritu Santo tenían estos. Corriendo salían, avergonzados. Y estos, lo mismo, dice que pudiendo más que ellos, dice que se avalancharon sobre los 7. Y dice, oiga bien, el versículo 16, el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron, oiga, de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos salieron los pobres. Nosotros igual capaz, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos salido nosotros? Hubiéramos tenido nosotros la fuerza para enfrentarnos, hermanitos. Enfrentarnos a esas posiciones demoníacas y del diablo y del infierno. Pero saltando sobre ellos, pudo más que ellos, dice. Y salieron, dice, mire, desnudos salieron. Desnudos y heridos, arañados salieron todos. Sin nada, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero bueno, no eran ni creyentes. Ahora, ese es un detalle, que no hay conversión genuina. Ahora dice, el versículo 17, y esto, dice, o sea, lo que aconteció aquí fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y dice, oiga bien lo que sucedió, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, que vino a provocar o a producir ese hecho que había pasado. Que aquellos queriendo invocar el nombre de Jesús, salieron heridos y avergonzados. Entonces cuando la gente dice, no solamente judíos, sino también griegos, tuvieron temor todos ellos.
Y a causa de eso era magnificado el nombre del Señor. O sea, a raíz de ese acontecimiento, ¿qué vino a producir? La gente magnificaba el nombre del Señor. O sea que el nombre del Señor quedó en alto. Magnificaban el nombre del Señor. Por eso que había pasado. Pero luego de eso, que vino a producir más, dice el 18. Muchos de los que habían creído, o sea, esos judíos y griegos que vieron este acontecimiento, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero le digo, por eso al finalizar le digo, es lo que queremos detenernos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Crecía y prevalecía. ¿Por qué? Por esas experiencias sobrenaturales que se dieron. Cuando vieron ese acontecimiento, la gente quedó maravillada. Y al ver eso, ¿qué vino a provocar? Arrepentimiento genuino. La gente se arrepentía de sus pecados al ver lo extraordinario. Y dice que confesaban, dice aquí. Confesando, dice, venían, creían y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, mire qué impacto fue el que cobró el evangelio. Y eso es lo que debe producir el evangelio. Arrepentimiento a la vida del ser humano. Venían confesando, oiga, confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, que vino a producir el evangelio, ese impacto glorioso, de que ahora la gente venía y confesaba. ¿Qué pasó? Vea, está el apóstol Pablo, a raíz del apóstol Pablo, aquellos quisieron invocar el nombre de Jesús. Salen avergonzados, la gente queda maravillada. Y eso produce arrepentimiento en ellos y vienen confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que el evangelio viene a producir. Cuando la palabra de Dios y el evangelio llega, venimos nosotros y confesamos nuestros pecados. Y damos cuenta de todos nuestros hechos. De todo lo que hicimos mal. Lo venimos y lo confesamos delante de Dios. Entonces, eso produjo el evangelio. Pero dice, oiga bien, ¿qué más produjo? 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Vea, venían confesando, dando cuenta de sus hechos, y muchos de ellos también, dice, que habían practicado la magia, trajeron los libros. O sea, ¿hasta dónde llegó el evangelio? El evangelio llega y escarba lo más profundo de nuestro ser, ¿sí o no? Escarba lo más profundo y venimos y confesamos todos nosotros. Damos cuenta de nuestros hechos. Y luego, como dice aquí, ¿hasta dónde llegó? Los que habían practicado la magia. ¿Ve hasta dónde llegó el evangelio? O sea que esos que habían practicado la magia, dice aquí, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué efecto profundo vino a causar el evangelio? Sacó todo. Yo le pregunto, ¿cómo esto va a terminar ya? ¿El evangelio llegó a nuestra vida ya, sí o no? ¿Qué impacto ha cobrado en su vida? ¿Ya confesaron todo? ¿Ya dieron cuenta de todos sus hechos que han cometido? Porque estos, dice que venían confesando, dice, y dando cuenta de sus hechos. Luego llegaron aquellos que habían practicado la magia y llega el evangelio a la vida de ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Volverse a Jesús. Dejaron esas prácticas que tenían. Oye, dejaron las prácticas malas de magia que ellos estaban practicando. Y ustedes ya dejaron todo. Ya dejaron esas malas prácticas que tenían. Todo aquello en lo cual estaban inmersos ustedes, ya vinieron, dieron cuenta y confesaron todos sus hechos. Ve como yo, bueno, uno sabe, más o menos les he dicho de dónde vengo yo, vea. Y que yo todavía estuviera guardadita algunas cositas por ahí, vea, en mi corazoncito. Todavía no he dado cuenta de todos mis hechos, porque todavía tengo unas cositas ahí que no las he confesado. Y estos, cuando llega el evangelio, dieron cuenta de sus hechos. Confesaron todo. Los que practicaban la magia dijeron,
Nos arrepentimos, ya no vamos a ir practicando eso, decía. Y dice, y trajeron todo. Ya les he preguntado, ¿ustedes tienen celular? Es raro el que no tenga, ¿verdad? Si ahora estamos en un tiempo donde estos chiquititos medio ven algo y dicen, ¿por qué este chiquito? Y así, ya van así, la otra chiquitita que está por ahí dice, yo también ya quiero mi celular. Dicen, vaya, dice uno. 5 años, 6 años ya quieren tener su celular, dice. Vea, tan pequeñito. Esos son los chiquitos. ¿Y ustedes viejos? Que tienen su celular que en vez de traerle beneficios le pierde. En vez de traer bendición a su vida, no hombre, peor nos hace peores cristianos a nosotros. Peores nos hace. Yo le he dicho con gente que ha platicado conmigo y me dice, hermanito, yo quisiera esto, quisiera dejar esto, yo quisiera dejar lo otro, me está ganando esto. Y le digo yo, mire, le digo yo. Si usted sabe que con ese es su celular que tiene, le dije yo. Yo le digo, con ese es su celular que tiene y el diablo lo atrapa haciendo cosas malas, ya no lo ocupe. Si se mete a esa red social y usted sabe que el diablo ahí lo atrapa y mira cosas, ya no se meta. Cierre esa cuenta. Eso haga, le digo yo. Cierre de una sola vez. Porque estos venían confesando y dando cuenta de todo lo que habían hecho ellos y ya no siguieron practicándolo, ya no más. Los que practicaban la magia quemaron todos los libros. Ay, que yo le dijera a usted, queme su celular. Le da un paro en ese ratito. ¿Cómo voy a quemar el celular? Dice. Pues vea si es más beneficio. ¿O qué le está causando ese celular? Yo no digo que sea malo el celular. No, hermanito, no es malo. El problema es cómo lo utilizamos. Vea qué tan débiles somos nosotros, ¿verdad? Somos débiles. ¿Ese aparatito me gobierna? ¿Sí o no? ¿Y quién creó la computadora? ¿Quién ha creado los dispositivos? La mente humana. Pero ese dispositivo hecho y creado, inventado por el ser humano, no gobierna a nosotros. Yo se los he dicho, por eso llegó el momento donde, ¿quién fue el que dijo, hermanitos? ¿Quién fue el que dijo que llegaría la generación donde dice que la tecnología lo iba a entontecer? Dijo, no sé si fue Albert Einstein, no sé si fue, creo que fue Albert Einstein. Dijo que iba a venir el tiempo donde la humanidad iba a ser entontecida. Y ahora la hacían de la gente está sonámbula. Es que con el celular nada más. Ya se los he dicho. Vea, yo cuando voy a dejar a las niñas a la escuela, ya voy a dejarlas, mire, y pasamos en las paradas de los buses, vea, todos así. Todos, hermanos, desde los más chicos hasta los viejos. Nadie está en el entorno que está pasando, nada, están en el celular así. Dios mío, ¿hasta dónde, digo yo? ¿Hasta dónde lo ha llevado a la tecnología, al ser humano? Pues estos, ay, mire, ¿cuánto dice que valía haciendo la cuenta de los libros que habían quemado? Dice que eran, vaya a hacer la cuenta, vaya a hacerla hoy o mañana, póngase 50,000 piezas de plata, 50,000 piezas de plata, vaya a hacer la conversión, ¿cuánto era de dinero? Y a ellos no les dolió ir a quemar los libros, porque ahora sabía que ya no podían estar con el Hijo de Dios y todavía con esos libros. Uno dice, ay, que ahí tengo mi vestidito que me ponía bien picarón de antes, pero ahí lo tengo guardado todavía, dice. ¿Qué tal un momento me dan ganas de ponérmelo? Dice la hermana. ¿Cómo que va a ponerlo? ¿Qué está pensando usted entonces? Dice, ahí tengo los taquitos por si me invitan a jugar, dice el hermano. Y sabe que le va mal jugando, bien sabe usted. Pero ¿qué tal me invitan un dominguito? Dice en la tarde. Sí, cualquier cosita, hermanito. Ahí lo tengo guardado. Dice, ¿por qué no lo bota de un solo? Desháganse de eso. Esto dice que haciendo dice quemaron, mire, que practicaban la magia, dice, trajeron los libros y los quemaron. Mire, delante de todos. Testimonios, miren hermanito, yo me gustaba el fútbol, pero mira aquí enfrente de ustedes, aquí lo voy a quemar. No, dice, a ver si alguien todavía los vendo, dice todavía.
Imagínate, esto hubieran dicho, los voy a ir a vender los libritos, tal vez hay otro brujito por ahí, se los voy a ir a vender, digo. No, Dios, no. O sea, que esto me llevó a la perdición, va a llevar a otro. Yo no lo voy a llevar a nadie a la perdición. Me deshago de eso y una sola vez. Eso es lo que hizo que, eso, mire, ese impacto del evangelio, los frutos de venir confesando, dando cuenta y que deshaciéndose de todo, eso vino a causar en la iglesia que la iglesia creciera y se fortaleciera. Mientras nosotros no nos deshagamos de las cosas que estamos haciendo, nunca se va a firmar. Nunca va a crecer usted. Si todavía tiene guardaditas algunas cositas por ahí o alguna práctica nociva contra su alma, nunca va a crecer. Nunca va a haber firmeza en su vida. Siempre va a andar así en su vida cristiana. Que va a querer seguir, de repente se va a debilitar, va a querer venir, no va a querer venir, de repente va a estar bien motivado y de repente va a estar bien débil. Porque no se ha deshecho de esas cosas que le están dañando. De esas cosas que todavía sigue practicando. Estos días ya no practicaron la magia, nunca, hermanitos. ¿O qué creen ustedes? ¿Que Pablo todavía ahí volvió de antes? No, Pablo no volvió nada, hermanitos. Ya no. Él se lamentaba de lo que había hecho en el pasado. Ya no más. Yo el día que me convertí, empecé a quitar todo. Claro, fue un proceso de Dios, ¿verdad? Pero ya la vestimenta, yo dije, no, ya no. Estas camisitas ya no van conmigo, dije. Estos pantaloncitos ya no van conmigo, dije. Estos zapatitos ya no van conmigo, dije yo. Estos chorcitos que me ponía también ya no van conmigo, decía yo. Estos cinchitos tampoco ya no van conmigo, decía. Porque era la pila el cincho, ¿verdad? Esos cinchitos bonitos. Ya no, decía. Y el Señor empieza a cambiar todo, ¿verdad? El pelito, los coquetones andábamos, ¿verdad? Bueno, yo todavía los veo coquetones a ustedes. O se dejaba la colita aquí atrás, o aquí enfrente, el gran mechón. Tonteras que el Dios le pone a uno, ¿verdad? Pero todo poquito a poco. Mire, recién convertido, mi mamá me decía, porque me metí un gran mechón, porque bueno, después, ¿sabes? Con esa la cautivé. Solo le decía Dios. Y mire, yo, como mi mamá siempre me ha quitado el pelo, y yo me agarraba el mechón, no me lo voy a quitar, le decía la señora. Yo vine a mi mamá, yo, no, después la respeté, pero no le decía, no me lo quite, yo lo agarraba así, mire, por mantenerlo, y todavía convertido, hermanito. Pero poquito, hermanito, era unos semanitas de ver cómo he convertido. Todavía andaba en mi facha, y yo miraba al hermano supervisor y líder que llegaba a la reunión, corriendo al día, ¿verdad? No más se sabe. Ahí viene el hermano, decía yo, no íbamos a esconder porque andábamos en las fachas todavía. Porque todavía nos poníamos la ropita. Y ya nos quitábamos la gorra y la escondíamos. Pero así el Señor, hermanito. Pero era el momento de ¡pum! Se corta con todo eso, hermanitos. Se corta con todo lo que antes practicábamos. Hacíamos, se corta de una vez y para siempre. Y ahí es donde eso viene a producir lo que dice al final. Leemos el 19 y 20, dice, así dice, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros, los quemaron delante de todos, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todos esos elementos que se vieron en la iglesia, en esas conversiones, daba por sentada la iglesia que ella creciera y prevaleciera. Había una estabilidad en ellos, o sea, la base era todo eso, que los hacía fuertes a ellos. Y eso hizo que prevalecieran en medio de cualquier tormenta, en medio de lo que venía. Vea que de aquí en adelante va a ver cómo le llovió al apóstol Pablo. Llegaron más, empieza a leer de ahí en adelante, dice que el Espíritu Santo venía, un tal profeta llamado Agabo, dice que agarraba el cinto, se lo ataba y decía, así dice el Espíritu, así atarán en Jerusalén de quién es este cinto, decía. Y venían los hermanos, los que andaban con Pablo, y le decían, Pablo, llorando, ya les he dicho. Las niñas lloraban, hermano Pablo, no sube, hermano Pablo, lo van a matar. Y aquel venía y con el mismo cincho le estaba. ¿Qué hacen ustedes quebrantándome? Dice el corazón, dice, yo no estoy dispuesto solamente a ser atado, sino hasta dar mi vida por el nombre del Señor. O sea que ahí estaban como oponiéndose a que se cumpliera el propósito de Dios a través de Pablo. Pero Pablo nada lo detenía. Nada.
Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Oiga, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe, dice, el ministerio que me dio el Señor Jesús. O sea, que allí venía cualquiera. Él decía, ya, cállense, decía Pablo. Ya el Señor ya me habló que me esperan prisiones, tribulaciones, me va a llover de todo, pero yo no hago caso de nadie. Mire, él no llevaba, dice, no llevaba preciosa su vida para sí mismo. Él lo que quería era acabar el ministerio que Dios le había dado a él. O sea que nada detenía al apóstol Pablo. Y eso fue lo que hizo que la iglesia creciera y prevaleciera. ¿Qué va a pasar con la iglesia de hoy? Lo mismo. Si ha habido una verdadera conversión, si la palabra de verdad ha llegado a nuestra vida, si está el Espíritu Santo en nuestra vida, va a ser la base y el fundamento para poder nosotros ahora crecer y prevalecer. Si no está todo eso, bien difícil. Porque yo sé que hemos visto todo eso. Por una temporada está la hermanita aquella, por una temporada estuvo el hermanito aquel, pero a la vuelta de los meses, de los años, se fueron. Abandonaron la vida cristiana. Y uno dice, y tan firme que miraba la hermanita, ¿verdad? Tan firme que miraba el hermanito, ¿verdad? Pero no habían tenido todos estos elementos. No habían venido realmente confesando y dando cuenta de sus hechos. Abandonaron las prácticas y se entregaron de lleno a Él. Y eso los hacía crecer y prevalecer. Sino que a la mínima oportunidad se fueron. Abandonaron a Dios y se olvidaron quién un día los llamó a ellos. Pablo. Nada, hermanito. Pablo venía y él se mantenía, la iglesia se mantenía, Pablo se mantenía. Esteban hasta la muerte. Ustedes y yo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar, a sufrir y mantenerse usted firme y seguir creciendo usted? ¿Hasta dónde? Dios quiera que lleguemos hasta el final, hermanitos. Que sigamos creciendo. Yo quiero verlo crecer y crecer y crecer y mantenerse, prevalecer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Yo quiero verlo crecer. Quiero que vea que se vaya involucrando, que vaya haciendo esto, que vaya haciendo lo otro. Y que se vea la fuerza que hay en ustedes. Que el Señor nos ayude, hermanitos, a poder ser lo que hemos sido llamados a hacer en el Señor. Amén, hermanitos, vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojitos.